Muy buenas tardes. Hoy seguimos con la unidad 2 que estamos desarrollando los puestos en el lugar de trabajo. Y hoy me gustaría más entrar en la parte de descripción y análisis de puestos. Directamente vamos a estar mirando la bibliografía que es basada en Hidalberto Chavenato, lo cual está también disponible en la plataforma de Uninorte. Y vamos a ir mirando entonces algunos aspectos de la descripción y análisis de los puestos, para posteriormente después llegar a realizar algunos trabajos prácticos de cómo se describen y se analizan los puestos. Bueno, básicamente ya habíamos visto qué es un puesto. Recordarán que estuvimos definiendo al puesto como una unidad de una organización que consiste en un grupo de obligaciones y responsabilidades que los separan y distinguen de los demás puestos. Estas obligaciones y responsabilidades pertenecen al empleado que desempeña ese puesto y proporciona los medios y la organización proporciona esos medios para que el empleado pueda cumplir con dichas funciones y de esa manera también cumplir con los objetivos de la organización. Habíamos visto también los modelos de descripción de cargos, habíamos visto, digamos, 3 específicamente. Y hoy vamos a estar más bien ya viendo lo práctico, cómo se analizan los puestos, qué contenido debe tener ese análisis. Bueno, aquí si miramos para la derecha los análisis de puestos, una vez hecha la descripción, sigue el análisis de puestos. En otras palabras, ya identificado el contenido, o sea, los aspectos intrínsecos del propio puesto, se tiene entonces que ver estos elementos. Dice, escriba lo que hace, justifique lo que hace, haga lo que está escrito, registre lo que hizo, revise lo que hizo, revise lo que va a hacer. Y esto está dentro de un ciclo correctivo, dentro de un sistema de calidad y mejora continua. Luego tenemos acá una ficha para hacer los análisis de puestos. La descripción del puesto, el título del puesto, la fecha de elaboración, la fecha de revisión de este documento, la clave, si es que le vamos a poner un código, una clave, el departamento, la división, la descripción genérica de ese puesto y la descripción específica del puesto. La estructura del análisis de puesto. Aquí vemos todo lo que tiene que contener la estructura del análisis de puesto. Vemos aquí, en esta figura, el alcance de la descripción y del análisis de los puestos. En primer lugar tenemos la descripción de los puestos, que es igual a los aspectos intrínsecos. ¿Y cuáles son estos aspectos intrínsecos? El título del puesto, la ubicación del puesto en el organigrama, el contenido del puesto, las tareas o las atribuciones de ese puesto. Luego vemos el nivel del puesto, la subordinación, la supervisión, las comunicaciones colaterales, si es que las tuviere, si estas comunicaciones o tareas tienen que ser diarias, semanales, mensuales, anuales o esporádicas. Luego tenemos el análisis de puesto, que es igual a los aspectos intrínsecos. Factores de especificación. En primer lugar, requisitos intelectuales. ¿Cuáles son estos requisitos intelectuales? A, la educación necesaria. B, la experiencia necesaria. C, iniciativa necesaria. D, aptitudes necesarias. 2, los requisitos físicos para ese puesto. A, el esfuerzo físico necesario. B, concentración visual necesaria. C, complexión física necesaria. 3, responsabilidades adquiridas. A, por supervisión de personal. B, por material y equipo. C, por métodos y procesos. D, por dinero, títulos o documentos. E, por información confidencial. F, por seguro a terceros. Y 4, condiciones de trabajo. A, ambiente de trabajo. Y B, riesgos del trabajo. Entonces, todos estos aspectos intrínsecos o propios de la descripción en sí del puesto
y también aquellos aspectos extrínsecos, digamos, que están especificados aquí en todo lo que vimos, formaría parte entonces del alcance de la descripción y el análisis de un puesto de trabajo. Luego vemos los factores de especificaciones. La figura de esquema simplificado de los factores de análisis. A, los requisitos intelectuales, que puede ser la escolaridad indispensable, la experiencia indispensable, la adaptabilidad al puesto, la iniciativa requerida, las aptitudes requeridas. B, requisitos físicos, el esfuerzo físico requerido, la concentración visual, las destrezas o habilidades, la complexión física requerida. C, responsabilidades adquiridas, supervisión del personal, material, herramientas o equipos, dinero, títulos o documentos, relaciones internas o externas, información confidencial. D, condiciones de trabajo, el ambiente laboral y los riesgos laborales. Entonces aquí vemos todo el detalle de los factores de especificaciones que ya estuvimos mencionando también. Bueno. Existen varios métodos para describir y analizar los puestos de trabajo. La descripción y análisis de puesto constituye una responsabilidad de la línea y una función de staff. La responsabilidad de proporcionar la información sobre el puesto es solo de línea, mientras que la prestación de los servicios para recopilar y organizar la información es responsabilidad de la función de staff, representado por el analista de puestos. Bueno, en este caso, el ejemplo es exclusivamente dentro de recursos humanos, del área de recursos humanos, entonces el puesto que hace justamente al responsable de definir los puestos en el trabajo, ¿verdad? Entonces dice que la descripción de este y análisis de este puesto en particular dice que constituye una responsabilidad de línea y una función de staff. La responsabilidad de proporcionar la información sobre el puesto es solo de la línea, mientras que la prestación de los servicios para recopilar y organizar la información es la responsabilidad de la función del staff, representado por el analista de los puestos. Bueno, y acá tenemos el ejemplo. Descripción genérica. Alfa SA es la empresa. Dice redactar en español, mecanografiar en inglés y español, organizar reuniones, coordinar visitas y actualizar archivos. Sería la descripción genérica de un puesto. La descripción del puesto, recibir, clasificar y distribuir correspondencia, y así sucesivamente. Preparar correspondencia y texto en español, devolver documentos y asuntos básicos recibidos con fines de correspondencia y compilación de informes, organizar y actualizar los archivos, prever oportunamente las necesidades básicas como materiales de oficina, realizar a criterio de su superior otras tareas relacionadas, análisis del puesto, requisitos intelectuales, escolaridad indispensable, secundaria, secretariado o equivalente. Evidentemente, esta descripción genérica es de un puesto de secretaría. Luego dice los requisitos intelectuales, entonces la escolaridad mínima requerida sería secundaria o equivalente. Experiencia de 6 a 12 meses en taquigrafía y conocimiento de las normas y funciones de la empresa. Aptitudes adicionales, excelente presentación y amabilidad, discreción y responsabilidad, buena redacción, fluidez oral, memoria para asociar nombres, hechos y fisionomías, capacidad de síntesis y desarrollo, coordinación mental y excelente razonamiento abstracto, noción de tiempo y habilidad para prever y adaptarse a las nuevas situaciones. Responsabilidades, relaciones, se requiere discreción extrema en los asuntos confidenciales y tacto para obtener cooperación, trabajo cuando la frecuencia de las relaciones es amplia. Condiciones de trabajo, ambiente de trabajo normal de oficina, trabajo en oficinas corporativas. Entonces, este es el ejemplo de una descripción y análisis de un puesto que evidentemente es de la secretaría de una empresa llamada Alfa SA. Bueno, después vemos
Los métodos más utilizados para descripción y análisis de los puestos suelen ser los siguientes. 1, observación directa. 2, cuestionario. 3, entrevista directa. 4, métodos. ¿Qué quiere decir esto? Que el personal de recursos humanos encargado de recopilar, de hacer el análisis, la descripción y análisis de los puestos para llegar a este caso, al ejemplo que vimos, ¿verdad? Pudo haber utilizado una o varios de estos métodos que vemos aquí para poder hacer este análisis. Uno, entonces, la observación directa, es decir, observación directa sería cuando el personal de recursos humanos, el experto en este caso, va y observa cómo lleva adelante sus actividades y tareas, en este caso, el personal de secretaría de la empresa, entonces con observación directa, y va tomando nota. Otra forma es a través de cuestionarios, donde se hacen preguntas específicas para que la persona te defina, entonces, sí, cuáles de esas tareas está realizando, la frecuencia, etcétera, etcétera, a través de un cuestionario. También la entrevista directa, entonces se le entrevista directamente a la persona, en este caso, que estaría formando parte de ese puesto. También se le puede hacer el cuestionario y la entrevista a la persona que forma parte del puesto, o que está formando parte del puesto, o responsable del puesto, y también al jefe superior inmediato. Y métodos mixtos, que puede utilizar más de una de estos métodos. Puede, por ejemplo, hacer un cuestionario y una entrevista, o puede hacer la observación directa y una entrevista, o una observación y un cuestionario, por ejemplo. A continuación, se verá por separado cada método, que ya básicamente ya estuve explicando en qué consiste. Luego, cada uno de estos métodos tiene otra vez, digamos, algunas características. En el caso de la observación directa, los datos sobre un puesto se obtienen mediante la observación visual de las actividades del ocupante a cargo del analista especializado. B, la participación que tiene el analista en la obtención de los datos es activa, y la del ocupante pasiva. Esas son las características de este método de observación directa. Las ventajas: la veracidad de los datos en virtud de la unidad de origen, el analista de puestos, y de que sea ajeno a los intereses de quien realiza el trabajo. Entonces, se supone que es una observación objetiva. No requiere la paralización del ocupante del puesto, es decir, la persona está realizando su labor cotidiana y el experto está simplemente observando cómo realiza sus tareas. Método ideal para puestos sencillos y repetitivos. Correspondencia adecuada entre los datos y la fórmula básica del análisis de puestos. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Para qué lo hace? Que son las preguntas clásicas, digamos, que tiene que hacer el analista de los puestos, en este caso. Las desventajas: el costo elevado, pues para que el método sea completo se requiere un tiempo prolongado en el análisis de puestos. La simple observación sin el contacto directo y verbal con el ocupante del puesto no permite la obtención de datos de verdad importantes para el análisis, contraindicado para puestos que no sean sencillos y repetitivos. O sea, para todos aquellos puestos sencillos, donde hay tareas repetitivas, se utiliza mucho, entonces es bastante ventajoso este método y bastante útil, pero no se aconseja para otro tipo de puestos. El método del cuestionario, las características. A, los datos se obtienen por medio de un cuestionario que contesta el ocupante o su superior para el análisis del puesto. La participación del analista de puestos en la obtención de los datos llenado del cuestionario es pasiva, y la del ocupante, quien lo contesta, es activa. Las ventajas del cuestionario: pueden contestar el cuestionario los ocupantes o los jefes directos de manera conjunta o secuencial, con lo que se obtiene una visión amplia del contenido y su característica, además de contar con la participación de varios niveles.
Es el método más económico para el análisis de puestos. Es el método más completo. El cuestionario puede distribuirse a todos los ocupantes, quienes lo contestan y devuelven con relativa rapidez. Esto no ocurre con los demás métodos para el análisis de puestos. Es el método ideal para analizar puestos de alto nivel sin afectar el tiempo ni las actividades de los ejecutivos. Entonces es uno de los métodos más recomendados y también es muy económico y práctico el cuestionario. Las desventajas del cuestionario. El cuestionario está contraindicado para puestos de bajo nivel en los cuales los ocupantes tengan dificultad para interpretarlo y responderlo por escrito. Por ejemplo, si es un área donde hay muchas personas con bajo nivel educativo, analfabeto, ¿verdad? O gente con poca instrucción, entonces le va a ser muy complicado completar un cuestionario. Exige planeación y realización cuidadosa, tiende a ser superficial y distorsionado. O sea, depende mucho entonces del enfoque con el que se elaboró el cuestionario para que este sea bastante completo, ¿verdad? Y incluya todo lo que se necesita. El método de la entrevista. Las características, los datos sobre el puesto se obtienen de una entrevista con preguntas y respuestas verbales entre el analista y el ocupante del puesto. La participación es activa tanto del analista como del ocupante del puesto. Las ventajas de la entrevista directa, recopilación de los datos del puesto por las personas que mejor lo conocen, posibilidad de comentar y aclarar las dudas, es el método de mayor conveniencia y el que proporciona un mayor resultado en el análisis debido a la obtención estandarizada y racional de los datos. No tiene contraindicación, se pueden aplicar a puestos de cualquier tipo o nivel. Y las desventajas de la entrevista directa. Una entrevista mal dirigida puede generar reacciones negativas en el personal que provoquen falta de comprensión y no aceptación de sus objetivos, posibilidad de una confusión entre opiniones y hechos, pérdida de tiempo si el analista de puesto no se prepara bien, costo operacional elevado, se necesitan analistas con experiencia y detener el trabajo del ocupante. Entonces, la entrevista es, digamos que una de las más complejas para realizar y requiere mucha preparación de la persona que va a llevar adelante este método. Y también es un elevado costo para la empresa, ¿verdad? Pero obviamente los tres métodos son importantes y ya se selecciona el método que sea más apropiado para cada caso, para cada puesto. Y están los métodos mixtos cuando ya se utiliza más de uno de estos métodos en forma combinada. Por ejemplo, el cuestionario y la entrevista, ambos con el ocupante del puesto, quien llena el cuestionario y después se somete a una entrevista rápida con el cuestionario como referencia. El cuestionario con el ocupante y entrevista con el superior para ampliar y aclarar los datos. Cuestionario y entrevista ambos con el supervisor. Observación directa con el ocupante y entrevista con el superior. Entonces, todas estas combinaciones posibles se pueden realizar entonces cuando hablamos ya de los métodos mixtos o combinados. Bueno, ¿quién debe utilizar la entrevista? La entrevista con el ocupante, después con el superior para efectos de confirmación, debe estar a cargo del analista de puestos. Se conserva la función de staff, entrevistar para obtener los datos y la responsabilidad de línea, proporcionar la información de los puestos. Bueno, luego hablamos de las etapas para analizar los puestos. De manera resumida, un programa de análisis de puestos comprende tres fases o etapas: la planeación, la preparación y la realización. La etapa de planeación, a su vez, tiene los siguientes pasos. Uno, determinar los puestos por describir, analizar e incluir en el programa de análisis, sus características, naturaleza, tipología, etc. 2. Elaborar el organigrama de los puestos para ubicarlos. Al hacerlo, se definen los siguientes aspectos: nivel jerárquico, autoridad, responsabilidad
y área de acción. 3. Elaborar el cronograma del trabajo para especificar por dónde empezará el programa de análisis. Se puede iniciar por los niveles superiores para descender poco a poco a los inferiores y viceversa o viceversa, así como en los niveles intermedios, o se puede seguir una secuencia horizontal por áreas de la empresa. 4. Elegir el o los métodos de análisis a partir de la naturaleza y de las características de los puestos para analizar. Se eligen los métodos de análisis adecuados. En general se utilizan varios métodos, pues es difícil que los puestos presenten naturaleza y características similares. El método elegido será el que presente más ventajas o por lo menos las menores desventajas en función de los puestos. 5. Seleccionar los factores de análisis para estudiar los puestos con base a los criterios conjuntos. Y esos criterios pueden ser criterio de generalidad, criterio de variedad o discriminación. El criterio de generalidad, los factores de análisis deben estar presentes en la totalidad o por lo menos en un 75% de los puestos por estudiar, para comparar las características ideales de los ocupantes. Con un porcentaje menor, el factor desaparece y deja de ser un instrumento de comparación adecuado. El criterio de variedad o discriminación, los factores de análisis deben variar de acuerdo con el puesto. Es decir, no pueden ser constantes ni uniformes. El factor de escolaridad necesaria, por ejemplo, atiende al criterio de generalidad. Todos los puestos exigen cierto nivel de escolaridad o instrucción, y también al de la variedad, pues todos los puestos exigen una escolaridad diferente, desde primaria incompleta hasta estudios profesionales. Para atender el criterio de generalidad, los puestos suelen dividirse en varios sistemas: puestos de supervisión, obreros, trabajadores por hora, etc. Porque son pocos los factores de especificaciones que consiguen atender una amplia gama de características de los puestos. 6. Dimensionar los factores de especificación, es decir, determinar la amplitud de variación de cada factor dentro del conjunto de puestos que se pretende analizar. La amplitud de variación corresponde a la distancia entre el límite inferior o mínimo y el límite superior o máximo, que abarca un factor de relación con un conjunto de puestos. Un factor de dimensión para adaptarlo o ajustarlo como instrumento de medición al objetivo que se pretende medir. En el fondo, los factores de análisis constituyen un conjunto de elementos de medición para estudiar un puesto. Bueno, vamos a ver. El factor de análisis de educación básica necesaria, por ejemplo, cuando se aplica a puestos por horas no calificados, puede tener como límite inferior la alfabetización y como límite superior la educación primaria completa. En este caso, para puestos de supervisión, el límite inferior y superior son mucho más elevados. ¿Se entiende eso? 7. Graduación de los factores de especificación. Es decir, transformar cada factor en una variable continua que pueda asumir cualquier valor dentro de un intervalo o amplitud de variación, en una variable discreta o discontinua que solo asume determinados valores que presentan segmentos o franjas dentro de su amplitud o intervalo de variación. Los factores de especificaciones se gradúan para facilitar y simplificar su empleo. Por lo general, los grados de los factores de análisis son 4, 5 o 6. Así, en lugar de asumir un número infinito de valores continuos, cada factor tendrá solo 4, 5 o 6 grados de variación. Bueno, las etapas de preparación. Las etapas en las que los analistas debidamente entrenados preparan los esquemas y los materiales de trabajo, a saber: 1. El reclutamiento; 2. La preparación del material de trabajo; 3. La preparación del ambiente; y 4. La obtención de datos previos. La etapa de preparación puede realizarse en forma simultánea a la etapa de planeación. La etapa de realización. En esta fase se obtienen los datos de los puestos que se van a analizar y en la que se detecta o se redacta el análisis. 1. La obtención de los datos sobre los puestos mediante el o los métodos de análisis elegidos, con el ocupante del puesto o con el supervisor inmediato.
2, la selección de los datos obtenidos. 3, la redacción provisional del análisis a cargo del analista de los puestos. 4, presentación de la redacción. 5, la redacción definitiva del análisis de puestos. Y 6, la presentación de la redacción definitiva del análisis de puestos para su aprobación. Bueno, la etapa de realización. Se observa la función de staff obtener la información por medio de la metodología empleada. A la responsabilidad de línea, proporcionar la información también por medio de la metodología empleada. Bueno, dice, a ver, objetivos de la administración y análisis de los... No, perdón. El objetivo de la administración del análisis de los puestos. Los usos para los resultados del análisis de puestos son muchos. Constituye la base para el reclutamiento y selección del personal, identificación de las necesidades de capacitación, definición de programas de capacitación, planeación de la fuerza de trabajo, evaluación de los puestos para fijar niveles salariales, proyección de equipamiento y métodos de trabajo, etc. Casi todas las actividades de recursos humanos se sustentan en la información proporcionada por el análisis de los puestos. En realidad, los objetivos de la descripción y análisis de puestos son muchos, pues los puestos constituyen la base de cualquier programa de recursos humanos. Los objetivos principales son: 1, subsidios para la elaboración de anuncios, demarcación del mercado de mano de obra donde se debe reclutar, que es la base para la selección del personal. 2, determinar el perfil del ocupante del puesto, con lo cual se aplica la batería adecuada de exámenes como base para la selección del personal. 3, obtener el material necesario para el contenido de los programas de capacitación como base para la capacitación del personal. 4, determinar mediante la evaluación y clasificación de puestos los niveles salariales de acuerdo con la importancia relativa de los puestos dentro de la organización y del nivel de salario del mercado de trabajo como base para la administración de sueldos y salarios. 5, estimular la motivación del personal para facilitar la evaluación del desempeño y del mérito funcional. Es decir, los objetivos del análisis de puestos es fundamental para todo lo que se requiere prácticamente dentro de la administración de los recursos humanos. De ahí la importancia de hacer de una manera metodológica apropiada, ¿verdad? Con los métodos adecuados, de la forma adecuada, ¿verdad? La descripción y análisis de puestos. Acá tenemos otro ejemplo. En este caso es el pintor de mantenimiento, la división industrial de una empresa, ¿verdad? La descripción genérica: pintar con pistola o con pincel superficies metálicas y de madera que forman parte del patrimonio de la sociedad. La descripción del puesto: preparar las superficies antes de pintarlas, es decir, rasparlas y lijarlas para eliminar las impurezas y la pintura vieja, preparar la pintura con mezclas, solventes, etc. Los pinceles, brochas, escobas, pintar a mano las fachadas de los edificios, dar mantenimiento a todo el equipo, eliminar residuos y despejar la punta de las pistolas con solventes y gas, realizar a criterio del supervisor otras tareas relacionadas con las descriptas. Este ítem es uno de los que siempre se le agrega normalmente por si en este caso haya faltado alguna cosa que se le pudiera también solicitar a ese puesto. Análisis del puesto: requisitos intelectuales, físicos, responsabilidades adquiridas, condiciones de trabajo. Los requisitos intelectuales para este caso: la escolaridad es primaria, tiene que saber hacer cálculos con números enteros, conocimientos materiales inherentes y de procesos de pintura, la experiencia al menos de 1 año. Aptitudes: inteligencia a nivel media inferior, introversión equilibrada, iniciativa, espíritu crítico y creador, resistencia a la fatiga física, sobre todo a la fatiga visual, percepción diferencial aguda, mucha destreza manual, reacción rápida a estímulos, agudeza visual. Todas son estas aptitudes, es decir,
lo mínimo que requiere la persona que se va a desempeñar en este puesto, en la parte aptitudinal, que no es lo mismo que actitudinal con C. Aptitudinal es que está apto para hacer estas actividades, ¿verdad? Que sabe hacer estas actividades, que sabe ejecutar estas actividades, ¿verdad? El saber hacer. Sin embargo, la actitud con C tiene que ver más bien con los principios y valores de la persona. Los requisitos físicos, esfuerzo físico, movimiento de brazos y piernas, etc. Responsabilidad adquiridas, patrimonio. Puede haber pérdidas parciales o totales de los materiales empleados por el mismo, ¿verdad? Puede haber daños de los equipos. Entonces tiene que ser responsable de los equipos e insumos que va a estar a su cargo. Condiciones de trabajo, el ambiente, condiciones ligeramente desagradables por el tipo de trabajo. Y también, digamos que hay algunas cuestiones también de insalubridad por los vapores de las pinturas, fluidos, condiciones de trabajo en el exterior. Y la seguridad, situación en que algunas veces pueden ser peligrosas, posibles caídas sobre andamios, torceduras, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo esto forma parte de la descripción y análisis del puesto de pintor de mantenimiento. Entonces, ese es el ejemplo de la descripción y análisis de dicho puesto. Y en este caso dice un puesto por hora. Habíamos visto también dentro de los objetivos de la administración de análisis de puestos, hasta estimular la motivación del personal también sirve de guía para el supervisor y también sirve para los subsidios para higiene y seguridad industrial. En este ejemplo, súper importante, ¿verdad? Donde vemos que van a estar trabajando en ambientes insalubres, también se les tiene que pagar por insalubridad. Bueno, entonces básicamente con este ejemplo estamos terminando lo que es la explicación en sí de una descripción y análisis de puesto. Posteriormente vamos a estar realizando una tarea práctica para poder dimensionar mejor todo lo que conlleva realizar una descripción y análisis de puesto en algunos ejemplos que vamos a estar dando y que vamos a estar realizando entonces como tarea práctica. Muchísimas gracias.